Un cordial saludo para todos. Vamos entonces a entrar en el capítulo quinto, que va a hablar de las invasiones de los bárbaros y cómo luego el cristianismo va a estar o se va a implantar en estos nuevos reinos europeos. Para comprender mejor lo que va a ocurrir en este tiempo, conviene hablar de Teodosio y de sus sucesores. Teodosio fue emperador del año 379 al 392, pero era coemperador, en este momento era emperador de Oriente, pero del 392 al 395 va a ser emperador de todo el imperio. Teodosio hace el cristianismo en el año 380 religión oficial del imperio, y con él el cristianismo alcanzó un gran esplendor, lo mismo que el imperio. Sin embargo, esto duró poco. Teodosio toma una decisión y es que divide el imperio en sus dos hijos. Entonces, Arcadio toma la parte oriental y Honorio toma la parte occidental. Al morir Teodosio, el imperio quedó definitivamente separado y desde la muerte de Teodosio se puede hablar ya concretamente no de un imperio dividido en dos, sino de dos imperios, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente resistió las invasiones. Este capítulo que vamos a ver, las invasiones bárbaras, va a tratar sobre todo de las invasiones en el Imperio Occidental. Miremos a más detalle toda la línea de sucesión de Teodosio, Teodosio el Grande. Teodosio tuvo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Entonces están Honorio y Arcadio. Arcadio va a ser el emperador de Oriente desde el 395 hasta el 408. Y Honorio va a ser emperador de Occidente del 395 al 423. Las dos hijas de Teodosio son Gala Placidia y Elía Pulqueria. Él dividió el imperio entre sus dos hijos varones, pero miremos que la descendencia en parte de Gala Placidia va a estar marcando también la línea de gobierno en el occidente. Gala Placidia, dado que Honorio no dejó hijo emperador, va a ser la mamá de Valentiniano III, que va a ser también emperador romano. Y Gala Placidia también tuvo una hija, Honoria. Valentiniano III posteriormente se va a casar con Licinia Eudocia, que era hija de Teodosio II, es decir, que eran primos. Una vez que Valentiniano III muere, Petronio Máximo, que va a tomar el poder, obliga a Licinia Eudocia a casarse con él para fortalecer, digámoslo así, su gobierno. Por la parte de Oriente está Arcadio. Arcadio, el sucesor de Arcadio va a ser Teodosio II y la otra hija de Arcadio va a ser Pulqueria, que se va a casar con el emperador desde el 450 Marciano. Esta es pues la descendencia de Teodosio. Acá vemos una imagen donde aparece el emperador Valentiniano III acompañado de su madre Gala Placidia y de su hermana Honoria. Miremos quiénes eran entonces los pueblos bárbaros. Centrémonos ya en las invasiones después de haber visto esta breve introducción con Teodosio y su descendencia. Los bárbaros, el nombre bárbaro viene de barbaroi, un término griego que deriva de barbar, es como el balbuceo que tenían los extranjeros, barbar, porque no les entendían la lengua. Entonces, en el fondo, bárbaro es aquel que no sabía griego. Estos pueblos provenían del centro, del este de Europa y de Asia. En pocas palabras,
Bárbaro era aquel pueblo que estaba afuera del Imperio Romano. Esta imagen nos lo explica mejor. Aquí tenemos los límites del Imperio Romano. Este es el de Oriente y este es el de Occidente. Todos estos pueblos que están fuera del límite son los que son llamados bárbaros. Entonces acá, desde acá vienen los hunos y acá están los pueblos germanos. ¿Cómo se pueden clasificar o dividir todos estos pueblos bárbaros? Miremos que son muchísimos, claro. Los pueblos que están más allá de la frontera del Imperio Romano, pues son muchos. Y se pueden clasificar en varios. Los que más nos interesan, los que más llegaron a las invasiones, son los siguientes. Miremoslos de esta manera como más estructurada. Entonces están los germanos, que venían de Asia y Europa, que se pueden clasificar en teutónicos y en góticos. Los teutónicos son los anglos, los lombardos, los francos, los alamanes, los sajones, los suevos, los vándalos y los pueblos vikingos. Y este que está en central, los pueblos germanos góticos. Los pueblos germanos góticos son los godos, érulos, alanos, jutos y gépidos. Pero los godos se dividen sobre todo en dos grupos, los que son ostrogodos, que son los godos orientales, y los godos occidentales llamados visigodos. Luego están los pueblos eslavos, que hay meridionales, occidentales y orientales, y están luego los que vienen de las estepas, que son los asiáticos, entre los que se destacan sobre todo los hunos. Miremos que estos son los pueblos principales que van a invadir el Imperio Romano. Otro detalle, podemos observar ahí en los nombres que vemos que hay nombres parecidos a los países que tenemos hoy. Les voy a dar un ejemplo. Checos, de ahí viene la antigua Checoslovaquia o lo que hoy llamamos República Checa. Polonenses, Polonia. ¿Por qué? Porque muchos países, como luego se constituyeron, o primero antes de ser países eran reinos bárbaros. Entonces los pueblos bárbaros le dieron el nombre a muchos países. ¿Cuál era la religión de los bárbaros? Los bárbaros fundamentalmente, algunos tenían religiones propias. Para el cristianismo eran religiones paganas, eran religiones de cada uno de esos pueblos. Y en las religiones propias pues habían muchas. Pero ocurrió que muchos ya en este siglo, cuando llegan a invadir el imperio, muchos eran cristianos. ¿Por qué eran cristianos? Por dos razones. Algunos eran cristianos ortodoxos porque habían entrado en contacto con algunos cristianos del imperio. Y otros eran arrianos. ¿Por qué? Porque los arrianos, una vez que fueron expulsados del Imperio Romano, pero también como muchos emperadores fueron de cristianismo arriano, impulsaron a algunos misioneros a ir fuera de las fronteras. Entonces, sobre todo, hay un misionero central, Wulfilas, que evangeliza a estos pueblos bárbaros, a algunos, y los va a convertir al arrianismo. Entonces, cuando llegan al Imperio Romano, ya eran cristianos, pero eran cristianos arrianos. Vamos entonces ahora sí a entrar a las invasiones de los bárbaros y vamos a dar toda una visión general de las invasiones. ¿Cuáles son, en primer lugar, las causas de las invasiones? Hay muchos factores. Los historiadores acá, en algunas incluso se dividen y opinan, pero las más generales son las siguientes. Una primera causa es la demográfica. Los pueblos germanos estaban sobrepoblados, entonces tienen que buscar nuevas tierras. Cultural, ellos tenían un espíritu guerrero, era innato en ellos. El climático, para la antigüedad, el clima era esencial. Muchas personas morían a causa de los malos climas, entonces buscaron mejores condiciones. Otra, aprovechan que políticamente el Imperio Romano ha estado en crisis. Económico, buscan nuevos recursos y poseer nuevas tierras para también obtener recursos. Y hay una que es la social, que se explica por el efecto dominó.
Los hunos, que como vimos venían del Asia, empezaron a migrar a los lugares donde estaban algunos pueblos bárbaros. Entonces estos pueblos bárbaros, sintiendo la presión de los hunos, pues se van corriendo. Se llama efecto dominó porque esta figura de que un dominó, cuando están juntos, uno va tumbando al otro. Entonces un pueblo empuja al otro y el otro al otro hasta que ya no tienen más fronteras y cruzan el Imperio Romano. Estas son fundamentalmente las causas de las invasiones. Hablando de las invasiones, hay que decir que en primer lugar las invasiones fueron pacíficas, no siempre las invasiones fueron violentas. Valente, que es un emperador que está antes de Teodosio, tenemos que devolvernos un poco en la historia, este emperador Valente hizo pacto con algunos bárbaros para que protegieran también el imperio como soldados. Entonces ellos trabajaban agrícolamente, otros estaban digámoslo así, en el campo ayudando en labores agrícolas. Entonces tuvieron una buena relación en los inicios. Pero ¿qué ocurrió? Que 2 años después, justo en el año 378, este pueblo se rebela, los visigodos se rebelan contra el emperador Valente. Y aquí podríamos decir que esta batalla de Adrianápolis es el inicio de lo que podemos llamar las invasiones violentas. Pasamos de invasiones pacíficas a violentas. Entonces, ellos se sublevan y le dan una derrota al ejército romano en la actual Turquía, en un lugar llamado Adrianápolis. Esta imagen refleja cómo fue esa batalla. Acá está Fritigerno, que era el rey visigodo, y de esta parte está toda la infantería romana coordinada por el emperador Valente. Los bárbaros visigodos ganan esta batalla y el emperador Valente muere en esta guerra. Fue un episodio duro y va a desencadenar una serie de hechos donde muchos pueblos van a empezar a atacar el imperio. Antes de continuar con toda esta visión de las invasiones violentas, hay que decir que en el 402, el hijo de Teodosio, Honorio, decide que Rávena sea la capital del imperio. La traslada de Roma a Rávena. ¿Por qué? Porque Rávena tenía una posición geográfica privilegiada. De hecho, allí en Rávena habían unos pantanos que impedían que los ejércitos extranjeros ingresaran fácilmente. Además, era una ciudad estratégica para la protección del imperio porque las el ejército romano podía llegar fácilmente. Entonces, Honorio toma esta decisión. Desde este momento, Rávena tiene un gran esplendor y en Rávena hay una riqueza cultural enorme. En esta imagen podemos ver, acá está el mausoleo de Gala Placidia, la hija de Teodosio, que le hicieron cuando murió este mausoleo, pero miren que acá se refleja toda una serie de mosaicos que van a reflejar todo el periodo bizantino. Este, por ejemplo, es el emperador oriental Justiniano. Esto pues va a ser muy posterior a lo que estamos hablando ahora. Es para decirles que Rávena, desde este momento, cuando Honorio la hace capital, empieza a ser muy importante. Entonces, como era tan importante, en el año 409, Alarico I trata de llegar a Rávena, pero la evitó. Sin embargo, captura como rehén a Gala Placidia. Y entonces, no solo la hace rehén a ella, sino que también, miremos acá este esquema que habíamos visto, la toma como rehén junto con su hijo, el futuro emperador Valentiniano III. Solo por la ayuda del emperador oriental Teodosio II la van a poder liberar. Y entonces, Alarico decide mejor marchar hacia Roma y va a ocurrir algo impresionante. En el año 410, las hordas barbáricas de Alarico entran a Roma.
En el aciago año 410, la sociedad romana presenció con horror algo que les parecía el fin de la civilización. La eterna Roma, la ciudad que conquistó el mundo, es ahora saqueada. Como un huracán, las tropas de Alarico I, rey de los visigodos, expoliaron la urbe y la abandonaron. Los supervivientes, aterrorizados, magnificaron el alcance de la tragedia. No se equivocaban. La caída del imperio era ya inexorable. No solo los visigodos llegaron al Imperio Romano, también otros pueblos empiezan a invadir sus fronteras. Aprovechando su debilidad, otros pueblos invadieron sus fronteras. Vándalos, suevos y alanos tomaron las Galias, Hispania y el norte de África, los sajones la Bretaña. Y en el año 420, el más célebre de los reyes hunos, Atila, reunificó su pueblo. Otras fechas centrales son el 429. Los vándalos llegan a África, hasta Túnez. De hecho, los últimos días de San Agustín van a tener muchas dificultades por toda la invasión de los vándalos. Y justo más adelante, en el año 450, llega a Europa un guerrero terrible que va a causar muchas cosas, Átila, de los hunos. Logra traspasar el Rin y empieza a bordear a París. Allí se tiene la acción de una grande santa. Hubo también laicos valerosos que osaron alzarse frente a las hordas invasoras, como Santa Genoveva. Salvó a París de la furia de los hunos impidiendo que sus habitantes huyesen y haciéndoles rezar. Atila se desvió hacia Orleans y fue derrotado en los campos cataláunicos. Hoy se venera a Santa Genoveva como protectora de la capital francesa. Atila consiguió seguir su marcha y se tiene la batalla de los campos cataláunicos. En el año 451, los romanos, comandados por un gran general, Flavio Aecio, se unieron a los visigodos, comandados por Teodorico I, y se enfrentaron al ejército de los hunos. Parecían los hunos derrotados, tuvieron que emigrar. Átila no se da por vencido y continúa su marcha. Finalmente, Átila decide ir hacia Italia. Y en el año 420, el más célebre de los reyes hunos, Atila, reunificó su pueblo. Extendió su imperio del Volga hasta el Rin y lo alzó contra Roma. Este fresco de Rafael evoca el dramático encuentro entre Atila, conocido como el azote de Dios, y el santo papa León Magno. El temible guerrero huno salió tan conmovido que le prometió nunca más hacer la guerra. Atila se retiró tras el Danubio y allí, en el año 453, después de que había contraído matrimonio con una princesa goda, muere por hemorragia nasal. Algunos dicen que fue envenenado. Los hunos terminarían asentándose en la actual Hungría. Con la muerte de Átila, hay un giro en la política romana. Flavio Aecio, que era el gran general romano que había podido limitar y contener a los hunos, es asesinado a espada por Valentiniano III. Valentiniano pensó que ya no lo necesitaba y pensó que él era un enemigo, había sido tan importante y que le podía quitar el poder. Entonces lo llama a palacio y allí lo termina asesinando. Pero entonces más adelante dos antiguos oficiales de Aecio terminan asesinando en un desfile militar al emperador Valentiniano III, quizá incitados por Petronio Máximo. Petronio Máximo, en este momento, como Licinia Eudocia quedó viuda ante el asesinato de Valentiniano III, obliga a matrimonio a esta mujer.
que efectivamente no quería casarse con él. Petronio Máximo veía en este matrimonio como que él podía sostener el poder. Si era el esposo de la esposa del anterior emperador, entonces él le daba como poder o legitimidad a su gobierno. Licinia Eudocia entonces pide ayuda a Genserico, un vándalo, y le promete que le abre las puertas de Roma. Entonces, esto lo hace como venganza por el asesinato de su esposo. En el año 455, Genserico desembarca en Italia y saquea Roma. De nuevo salvaría San León a Roma 3 años después, enfrentándose a los vándalos. Esta vez no lograría detenerlos, pero evitó el incendio de la ciudad y el exterminio de sus habitantes. A pesar pues de la intercesión del Papa León, Roma es tomada y muere el emperador Petronio Máximo. Era emperador de hacía muy poco tiempo. Pasemos al año 475. Flavio Orestes, un soldado romano de gran importancia, depone al emperador Flavio Julio Nepote y en su lugar pone a su hijo Rómulo Augustulo. Entonces, él pone un nuevo emperador. Esto hace este hombre. Finalmente, Odoacro de los Érulos aprovecha esta situación, esta desestabilidad romana, va hacia Roma, captura a Orestes, al papá del emperador, y depone al que se llama último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Esta imagen muestra la rendición, este sería Rómulo Augustulo y este el rey Odoacro. Se rindió ante él. Entonces, en el año 476, con esta invasión, es lo que podemos llamar hoy la caída de Roma. Roma estaba exhausta. Recurría a veces a aliarse con unas hordas bárbaras para enfrentarse a otras. Solo conseguirá retrasar el desenlace. La crisis era ya irreparable en el 395 cuando el imperio se desgarra en dos a la muerte de Teodosio. El golpe de gracia llegó en el 476. En ese año, el ejército romano barbárico del norte de Italia, al mando de Odoacro, de origen vándalo, se subleva y destrona al emperador Rómulo Augustulo. El imperio, tras una larga agonía, dejaba de existir. Sin embargo, solo sucumbirá la parte occidental, precisamente la que tiene menos cristianos. La oriental, más cristianizada, sobrevivirá todavía por 1000 años. ¿Por qué cae Roma? Hay muchas teorías y hay muchas razones que se pueden aducir. Entre ellas cabe mencionar, hay razones de tipo político. El hecho de haber dividido el imperio al principio podía servir para una mejor organización, pero después esto se complicó y el imperio dividido en Oriente y Occidente se debilitó. Pero también políticamente habían emperadores incapaces de gobernarlo. Le faltaban jefes con ímpetu. Se estaba dando mucha corrupción e inestabilidad política. También hay razones de tipo cultural. Había una progresiva relajación de las costumbres. Se pierde la conciencia nacional, la pérdida de los valores tradicionales. Hay también razones económicas. La escasa natalidad debilitó no solo la economía, sino también el ejército. Hay una crisis financiera en el imperio. Los poderosos van abandonando la ciudad para no pagar impuestos. Los gastos militares excesivos. Los romanos estaban gastando mucho y trabajando poco. Los grandes espectáculos que se hacían en Roma eran costosísimos. Sostenerlos valía bastante. Entonces, además de estas cuestiones políticas, también hay causas militares. Los jóvenes rehúyen el servicio militar.
ya se ganan menos batallas, se capturan menos esclavos y entonces hace necesario incorporar bárbaros a las filas del ejército romano. Más adelante, estos militares, algunos de ellos se van a ir contra la misma Roma. Sociales, la que dijimos anteriormente, la migración de los hunos, que va empujando a otros pueblos a llegar a Roma, y esto es inevitable. Y algunos aducen una causa religiosa que es, como el imperio se había convertido al cristianismo, esto pudo influenciar para que Roma cayera. Realmente es cierto que el cristianismo hace que la gente no tenga todo ese ímpetu guerrero al que estaban acostumbrados los romanos, pero todas estas causas que vimos antes son más fuertes y son anteriores al cristianismo. Continuando con este proceso de las invasiones, miremos el asentamiento de algunos pueblos. Los anglos y los sajones se van a establecer en la actual Inglaterra. Posteriormente, los ostrogodos y los lombardos van a establecerse y se van a dirigir justamente a Italia. Acá, en el año 489, Teodorico, que es un rey ostrogodo, vence a Doacro, que había depuesto al último emperador romano. Este personaje, Teodorico, va a ser muy importante en los reinos nuevos que se van a empezar en Italia. Y también es bueno mencionar acá la aparición de los francos. Empieza con Clodión, llamado el Melenudo, que invade las Galias. Y posteriormente su bisnieto, no se sabe si la batalla contra los alamanes que él ganó fue en el 496 o en el 498, pero este rey franco va a ser muy importante en la conversión de los pueblos a el evangelio cristiano. Miremos entonces ya a partir de mapas cómo se dieron todas las invasiones y cómo se fueron estableciendo los reinos bárbaros. Están los hunos, que empezaron a empujar a los demás, lo que habíamos dicho, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos están por acá, y viene la penetración de los jutos y de los sajones, de los francos. Estas son las rutas que tomaron los pueblos. Entonces esta es la ruta de los hunos, acá está la ruta también de los ostrogodos, la ruta de los visigodos está en verde, la ruta de los vándalos, que está en azul, la ruta de los suevos en rojo, la ruta de los francos en morado, y luego están estos pueblos que habitaron la actual Inglaterra. Así, más o menos, estaba configurada Europa en el siglo V. Están los francos, están acá los ostrogodos, están los vándalos, que tienen el norte de Europa y parte también de España y algunos sectores de Europa, están los visigodos, sobre todo en España, los suevos, en parte de España, Portugal. Miremos que muchos de estos pueblos le dieron el nombre a países actuales. Alamanes, Alemania. El norte de Italia se llama Lombardía. Francos, Francia. Por eso nosotros hablamos, gracias a los anglos y a los sajones, de las lenguas anglosajonas. Escotos, Escocia. Y así muchos otros pueblos van dándole los nombres a los países que tenemos hoy. Cuadro sintético de las invasiones violentas. Las fechas centrales para que resumamos mucha parte de lo que hemos dicho. 378, batalla de Adrianápolis, donde los visigodos asesinan al emperador Valente. 409, penetración de los vándalos en Hispania y que luego se dirigen a África. 410, el saqueo de Roma por parte de los visigodos de Alarico. 451, la batalla de los romanos germanos contra los hunos comandados por Átila. 455, Genserico, gracias al pedido que le hizo Gala Placidia, Licinia Eudocia,
logra establecerse en Roma. 476, el derrocamiento de Rómulo Augusto, último emperador romano occidental. Y en el 493, Teodorico, rey ostrogodo, que derrota a Odoacro y se apodera de Italia. ¿Cuáles son las consecuencias de estas invasiones? Las consecuencias son muchas. En primer lugar, hay consecuencias políticas. Cae el Imperio Romano de Occidente. Eso ya es una consecuencia muy importante. Esto genera un vacío de poder, inseguridad en el pueblo. Empezamos ya no la figura del emperador, sino del rey bárbaro. Entonces pasamos de imperio a reinos. Y así poco a poco se va configurando lo que va a ser la Europa medieval. Este es entonces para muchos el inicio del nacimiento de Europa. Esta es Europa con sus límites geográficos. ¿Y cómo está Europa actualmente? Miremos cómo es Europa para que recordemos y miremos en comparación con los otros mapas que hemos visto. También hay consecuencias culturales. Aparecen nuevas lenguas, las llamadas lenguas romances. Ya no va a imperar solo el latín. Hay nuevas formas culturales traídas por estos pueblos, pero estos pueblos también se empiezan a adaptar a las costumbres romanas. Hay consecuencias económicas. Decae el comercio, porque estos pueblos no se interesaban tanto en el comercio, eran más bien de tendencia agropecuaria. Hay consecuencias sociales, desaparece la aristocracia romana, el senado romano desaparece, entonces la vida social empieza a ser más campesina, ya no es tan ciudadana. Hay consecuencias también desde el punto de vista religioso. El cristianismo, en primer lugar, debe responder a las acusaciones paganas. Los paganos acusaron a los cristianos de que gracias a ellos el imperio cayó. San Agustín va a tener que responder a esto en la ciudad de Dios y un discípulo de Agustín también. Realmente lo que ellos van a ver es que el ser humano es libre y que las consecuencias hay que buscarlas en la libertad del hombre. Roma libremente, cuando vimos por qué cayó Roma, hablábamos de muchas causas. Entonces, una de las consecuencias que se va a ver no es tanto o el cristianismo no es el responsable de la caída de Roma. El cristianismo va a responder y va a decir, el hombre es libre. Y en estos acontecimientos tenemos que descubrir la acción de Dios y cómo Dios va actuando a través de las circunstancias históricas. El Papa se convierte en una figura central y referente. ¿Por qué? Porque el Papa va a unir a muchos pueblos, son muchos reinos, ya no es un solo imperio. Entonces el Papa va a ser alguien que va a reunir bajo una misma idea a varias personas. Entonces los reyes bárbaros le van a dar mucha importancia al Papa, aunque algunos también se sublevaron y tuvieron alguna displicencia con él. Entra el papel fundamental de los obispos. ¿Por qué? Porque los obispos van a entrar a suplantar ese vacío de poder que había dejado el imperio. Interceden ante los reyes bárbaros por la población. Además, lideran para ayudar a las personas que van pasando hambre, porque las invasiones dejaron situaciones difíciles como el hambre. Se va a dar un resurgir del arrianismo. El arrianismo casi prácticamente estaba desaparecido. Pero con la llegada de pueblos bárbaros que tenían la fe arriana, vuelve esta fe o esta herejía a estar implantándose en Europa. Pero hay una consecuencia que es muy notable. El cristianismo se expande. Curiosamente, siempre que un pueblo invade, impone al pueblo que ha invadido sus costumbres. Acá ocurre una cosa distinta. Los reinos nuevos se van adaptando a costumbres y tradiciones romanas y las invasiones de los bárbaros, contrario a pensar que favoreció la desaparición del cristianismo, al contrario, hizo que el cristianismo se expandiera más. Gracias al cristianismo no desaparecieron varias formas culturales de los romanos, como la lengua, la cultura latina. A partir del derecho romano, junto con las leyes bíblicas y las leyes cristianas, se va a estructurar la sociedad. Algunos dicen que la caída de Roma en el 476 es el inicio de la época medieval. Realmente es muy apresurado para decirlo. Lo que tenemos que decir es
que las invasiones de los bárbaros en el siglo V y el establecimiento de esos pueblos en el V y en el VI van a configurar todo lo que nos va a generar una nueva época que será la época medieval, que como hemos dicho va a empezar, o muchos historiadores de la Iglesia prefieren ubicarla en el 604 a la muerte del Papa Gregorio Magno. ¿Por qué? Porque Gregorio Magno va a ayudar en la configuración del estatus cristiano de todos estos pueblos que llegaron al Imperio Romano. Entonces, no es que la época antigua acabe con la caída de Roma, pero sí estas invasiones bárbaras van a marcar todo un periodo para hacer el final de una época y el inicio de una nueva, porque con todas las invasiones bárbaras se va a configurar lo que va a ser la Europa medieval. Pasemos entonces a ver más detalladamente cómo estos nuevos reinos que se fueron estableciendo van volviéndose cristianos. De las invasiones bárbaras surgirá a la postre un bien inapreciable: la expansión del cristianismo. El Evangelio, hasta entonces confinado dentro de las fronteras del imperio, se extenderá a toda una muchedumbre de bárbaros, hasta abarcar todo el continente. Fue un proceso fascinante que culminaría 5 siglos después. Las primeras conversiones masivas de bárbaros se produjeron ya antes de la caída de Roma. En el año 375, ante el ímpetu devastador de los hunos procedentes del este, 70.000 visigodos huyen y cruzan el Danubio. El emperador Valente les concede asilo en el imperio a cambio de que le ayuden a proteger sus fronteras y de que se conviertan al cristianismo. Ellos acceden como signo de lealtad. Entonces envían un misionero, Wölfling, Ulfilas, decimos en griego, que es el que se encarga de la conversión de los primeros godos hasta Ataulfo. Ulfilas creó una escuela de misioneros que tradujo la Biblia al godo, hasta entonces una lengua solo oral como las demás germánicas. El Evangelio dio así origen al primer alfabeto gótico. El hecho es que los germanos, los godos, que son recibidos, acogidos en el Imperio Romano, aceptan el cristianismo, pero lo aceptan en su versión arriana, que es la que predominaba entonces entre los emperadores. La opción de los visigodos por esta secta arriana atrajo a ella a otros pueblos germánicos como los ostrogodos, vándalos, suevos, alanos o burgundios. Les siguieron después los longobardos asentados en Italia. El arrianismo pudo parecer entonces una forma germánica de cristianismo. La minoría de arrianos dominadores y la gran mayoría de católicos dominados convivieron casi pacíficamente. Apenas hubo persecuciones importantes. La excepción principal fue la saña agresiva de los vándalos en África del Norte. ¿Por qué los bárbaros se convirtieron al cristianismo? Podemos aducir 3 razones. La primera es el ejemplo de vida y la promesa de vida eterna que Cristo nos ofreció. La doctrina de Cristo responde a las aspiraciones del corazón humano. Además, Cristo es un ejemplo por sus palabras, por su modo de actuar. Es una víctima inocente. Predica el amor, predica el perdón. Además, promete la salvación y la vida eterna, la resurrección. Había un anhelo entre las religiones antiguas de esta vida que el cristianismo impartía. La segunda razón es el nexo que había entre cristianismo e imperio romano. Los bárbaros no querían destruir las costumbres del Imperio Romano. Ellos querían asentarse allí e introducirse en el ambiente romano. Ellos ven que el cristianismo es la religión que está representando al Imperio Romano, entonces ven favorable convertirse al cristianismo. Y el tercer motivo es que habían contactos anteriores entre las tribus cristianas y, entre las tribus bárbaras y el cristianismo. Esto hizo entonces que no fuera extraño que en esta época los bárbaros se convirtieran al cristianismo. Vamos a ver entonces, después de esta breve introducción a la cristianización de los pueblos bárbaros,
a estructurarla por partes. Empecemos cómo fue la cristianización de los bárbaros en Italia y en África. En África hay que recordar la invasión de los vándalos. Esto fue duro para el cristianismo. Arrasaron con gran parte de la cultura cristiana que había allí, que había florecido, especialmente en Cartago. Había una cultura cristiana muy grande. Fue duro para los cristianos esta invasión de los vándalos. Ocurre en África un episodio importante y es que Belisario, un general del emperador Justiniano I, trata de sacar a los vándalos de allí. Lo logra y entonces con Belisario la iglesia africana experimenta un tiempo de relativa paz. Vamos a empezar entonces con los dos pueblos que se asentaron sobre todo en Italia. Están en primer lugar los ostrogodos, que van a establecer como capital a la ciudad de Rávena. Entonces el rey ostrogodo principal es Teodorico el Grande. Muere en el 526. Era un arriano radical, era muy fuerte con el arrianismo. De hecho, persiguió a algunos cristianos. Italia sufre un cambio muy grande porque Justiniano en el 553 logra asentarse en Italia y él entonces hace que Italia quede como provincia del Imperio Romano de Oriente. Justiniano era un emperador oriental. De las dificultades que había empezado con Teodorico, la iglesia, sobre todo el Papa, ahora con Justiniano hay un tiempo de diálogo y relativa paz, pero también con el Imperio de Oriente hubo dificultades. Esta es la distribución del territorio bizantino en Italia. Construyeron lo que se llama el Exarcado de Rávena. Posteriormente van a entrar en juego los lombardos. Los lombardos van a tener como capital a Pavía. Los lombardos eran de dos grupos, algunos eran arrianos y otros eran paganos. Entra en juego el rey Alboino en el año 586. ¿Por qué razón? Resulta que el exarca de Bizancio en Italia era Narcés. Parece que Narcés fue destituido de manera inesperada y algo violenta. Entonces él se venga llamando a los lombardos y abriéndoles el norte de Italia. Entonces, Alboino, ante la invitación de Narcés, reúne un gran ejército y empieza a invadir Italia. Invade y conquista Milán y después conquista Pavía. Alboino se convirtió al arrianismo, pero dejó en total libertad a su pueblo. Posteriormente va a entrar un rey muy importante, Autario. ¿Y por qué va a ser importante Autario para la fe cristiana? Porque Autario se va a casar con Teodolinda. Teodolinda era una cristiana católica devota y entonces Teodolinda va a jugar un papel muy importante en la conversión de los lombardos. Vamos a ver un detalle, empezando por ella. Muchas mujeres van a tener una gran influencia en la conversión de los pueblos bárbaros. Teodolinda, una vez que muere Autario, se casa con su sucesor Agilulfo y ella, a partir de este momento, tiene mucha influencia en toda la evangelización de los lombardos. Pasemos ahora a cómo se dio la cristianización de los pueblos bárbaros en Francia. En Francia está un pueblo que se llaman los burgundios o borgoñones. Este pueblo, al atravesar el Rin, como allí habían católicos, se hacen católicos por la relación con estos pueblos a los que habían encontrado. Estos terminan en Suiza, en la región Borgoña, por eso se llama borgoñones. Y allí los visigodos, por los visigodos se hacen arrianos.
Más adelante vuelven a la fe católica gracias al rey Segismundo, que era católico. En la conversión de estos pueblos tiene no solo mucha importancia Segismundo, sino que va a entrar en juego Avito de Vienne. Gracias a San Avito de Vienne, el reino burgundio fue el primero de los arrianos en abrazar el catolicismo. Se inicia así en el siglo VI una nueva época caracterizada por la aparición de grandes misioneros, instrumentos de Dios en la conversión católica de los pueblos europeos. Pero definitivamente el pueblo más importante en Francia van a ser los francos, que van a establecer como capital a Soissons y París. Allí resaltan los siguientes reyes: Clodión el Melenudo, que ya lo habíamos mencionado. A él le sucede Meroveo, que va a fundar la llamada dinastía merovingia. A Meroveo le sucede Childerico I, y Childerico I va a ser el papá de Clodoveo. Clodoveo, que va a tener, como ya les había dicho, una importancia tan grande en la conversión de los pueblos bárbaros. Clodoveo va a tener como esposa a Santa Cleotilde, otra mujer que va a tener gran relevancia en la conversión de estos pueblos bárbaros. Acá se puede ver dos imágenes que resaltan el bautismo de Clodoveo. El predominio arriano en el mundo barbárico sufrió un vuelco inesperado en torno al año 500. Los francos, un pueblo germánico asentado en Francia, se convertían directamente del paganismo al catolicismo. ¿Cómo sucedió? Cuando Clodoveo ganó la batalla contra las tropas de otra tribu germánica, la de los alamanes, interpretó esa victoria como una señal de que Dios estaba de su lado. Ahí podemos ver cierto paralelismo con Constantino y su aceptación del cristianismo. Pero Clodoveo no esperó, como Constantino, hasta el final de su vida para convertirse. Después de vencer, se hizo bautizar. Lo que se sabe también es que Clodoveo no lo hizo por razones políticas bautizarse, sino que verdaderamente hubo un aspecto personal, una búsqueda, muchas conversaciones con obispos, sobre todo con Remigio, pero también con Avito de Vienne. Su mujer también, Clotilde, tuvo una influencia muy positiva porque ella provenía de una tribu franca que ya era católica. No fue una conversión masiva e instantánea de todo el pueblo, sino más bien un proceso escalonado que llevó tiempo. En primer lugar, se convirtió el rey y se bautizó. Y después de él, como es típico en las tribus germánicas, había una fuerte relación que unía al rey o el jefe con los nobles, y a los nobles con los hombres libres, y a estos con los esclavos. De modo que la cristianización fue realmente del vértice hasta abajo. Hoy puede asombrar, pero era normal en aquella época que la conversión de un pueblo siguiera al bautismo de su rey. El rey, ya fuese Recaredo o fuese Clodoveo, representaba a todo el pueblo, y el pueblo se confiaba a su jefe, a su soberano, y por eso lo que hacía el rey se convertía en el modelo útil que debían seguir todos. Los francos serán el primer pueblo bárbaro fiel al Papa de Roma. Por eso Francia ha sido llamada hija primogénita de la Iglesia. Clodoveo logró reunir bajo su cetro casi toda la antigua Galia y parte de Germania. En su gobierno procuró enmendar con visión cristiana las leyes y costumbres francas. De Francia partirán grandes misioneros para convertir a la fe católica a otros pueblos germanos aún arrianos. Este pueblo franco se fue extendiendo fuertemente. Este mapa nos permite observarlo en detalle.
Pasemos ahora a los visigodos, los vándalos, los suevos que están en España y su cristianización. Los vándalos, los suevos y los alanos. Los vándalos van a estar en la parte de Andalucía. De hecho, le van a dar el nombre a lo que hoy se llama Andalucía. Y en África van a establecer como capital a Cartago. Estos vándalos persiguieron a los cristianos. Los suevos se van a establecer en Asturias y en Galicia. En tierras hispánicas, el primer reino convertido al catolicismo fue el de los suevos, en la actual Galicia. Se debió a otro gran misionero, San Martín de Braga, un centroeuropeo procedente de las llanuras danubianas de Panonia. Este pueblo suevo va a ser cristiano entonces en el año 563. Por su parte, los alanos van a estar en Lusitania y allí se terminaron fundiendo con los cristianos. El pueblo más relevante en España y que va a terminar absorbiendo a los demás va a ser el visigodo. Eran arrianos. Como capital establecieron a Toledo. Acá empieza la historia con el rey Leovigildo, que era un arriano radical y quería unir a su imperio en torno a la fe arriana. Su hijo, Hermenegildo, se había convertido a la fe católica y en esa cruzada para convertir al arrianismo, Leovigildo termina asesinando a su hijo, el mártir San Hermenegildo. Luego está Recaredo, que va a ser el sucesor de Leovigildo, y Recaredo se va a hacer cristiano. Su bautismo es en el año 587. Luego va a convocar en el 589 el Concilio de Toledo. Mayor impacto tuvo la conversión católica de los visigodos. A finales del siglo VI se habían anexionado el reino suevo y ocupaban casi toda la península ibérica. Ellos habían introducido el arrianismo en el mundo barbárico y su cambio a la ortodoxia católica tenía especial valor simbólico y teológico. Actores de esta epopeya son la reina Goswinta, arriana intransigente, su segundo esposo Leovigildo y sus hijos Hermenegildo y Recaredo. Frente a su padre el rey, que defendía la unidad religiosa bajo el arrianismo, San Hermenegildo defendió su fe católica hasta el martirio. Su ejemplo dio fruto y su hermano Recaredo, el nuevo rey, decidió convertirse. No es simplemente un hecho individual, se convierte muy pronto, él se bautiza, se rebautiza muy pronto. No, es un hecho oficial, es el Concilio III de Toledo del 589, en donde se toma una decisión. El catolicismo será la religión oficial, es decir, el signo de identidad para esta monarquía visigoda que estamos montando en Toledo, que este es el gran problema. Y claro, esto tiene una importancia enorme, es lo que después va a recoger pues, San Bonifacio, por ejemplo, o San Quiliano, o San Ruperto, bueno, todos estos, este centenar y pico de misioneros que van al país de los germanos, porque lo que están tratando de crear ahí no es simplemente una conversión individual, lo que están pensando es en un cambio radical. De este modo, tras la proclamación de la unidad católica de todo el territorio hispánico, la monarquía visigoda católica alcanzó un florecimiento sin parangón entre los reinos germánicos. Continuemos nuestro recorrido mostrando los pueblos bárbaros en Britania. Allí va a estar el reino anglosajón. Los anglosajones tenían una heptarquía, estaba dividida en dos partes. 4 reinos sajones que tenían a Kent con capital en Canterbury y a Sussex, Wessex y Essex con capital Londres.
y tres reinos anglos: Ex Anglia, Mercia y Northumbria, con capital en York. La conversión de estos pueblos es muy bien relatada en el libro Historia Eclesiástica de San Beda el Venerable. La figura central la ocupa San Agustín de Canterbury y sus compañeros misioneros, que sintieron miedo al principio de llegar a una nación feroz y peligrosa, pero después logran llegar y convertir a estos pueblos. Resalta acá la figura del rey Ethelberto de Kent, que era casada con Berta, una también mujer católica, otra mujer. Y esta mujer recibe a San Agustín y le favorece la misión. Finalmente el rey termina convirtiéndose en el año 597. Pasemos ahora a Irlanda y Escocia. En la evangelización de Irlanda y Escocia cumple un papel fundamental San Patricio. El gran precursor de esos misioneros fue San Patricio. Era un escocés que solo tenía 16 años cuando arribó a Irlanda, prisionero de los piratas. La isla estaba dividida en clanes bajo la autoridad de los druidas. Allí descubrió su vocación y dedicó el resto de sus días a evangelizar a los celtas. A su muerte en el 461, Irlanda era ya un país profundamente católico. Entre sus conversos figuraba una noble dama, Santa Brígida, que fundó el primer convento de monjas. San Patricio llevó el Evangelio en latín, la Biblia en latín a los celtas, un pueblo que nunca había sido latinizado hasta entonces. Y ellos conservaron esa cultura católica y latina tradicional, y desde Irlanda y más tarde desde la Inglaterra anglosajona, la cultura latina fue traída de nuevo al continente. En Irlanda la cristiandad se organizó en torno a los monasterios. Los monjes oraban asiduamente y se sometían a severos ayunos y privaciones. Aprendían también latín y griego. Su educación era esencial para formarse y hacer apostolado, pero también sirvió para elevar el nivel cultural del pueblo. Su influencia sería importantísima en Europa. La influencia de los monjes irlandeses fue realmente benéfica para la cristiandad en Alemania, porque esos monjes irlandeses eran muy ascéticos. Incluso podríamos decir carismáticos, con una espiritualidad cristiana muy profunda. Se esforzaron de verdad por llegar a los corazones de la gente. San Columbano dejó Irlanda con 12 monjes en el año 565. Fundó un monasterio en Francia, en los Vosgos, pero ante la hostilidad local pasó a la Suiza pagana y salvaje de entonces. Allí fundó un monasterio que dejó a cargo de su compañero Gallus. En torno a él nacería la actual ciudad de St. Gallen. Algunos misioneros irlandeses llegaron al norte de Inglaterra para iniciar el proceso de conversión de los anglos y los sajones, que culminaría años después San Agustín de Canterbury. Otros ayudarían a los francos a convertir a los reinos germanos. Algo que a veces no se tiene suficientemente en cuenta es que en la cristianización de la Europa occidental tuvo una importancia considerable el mundo irlandés y el inglés. Desde Irlanda y desde Inglaterra se penetró hacia el interior de Alemania, de Suiza. Terminemos nuestro recorrido que nos lleva al fin de la época de la historia de la Iglesia antigua con el Papa San Gregorio Magno, un personaje que va a ser central en la Iglesia. La conversión de los bárbaros sería la base de la futura Europa cristiana. Fue obra en lo humano del esfuerzo abnegado de muchos. Pero una persona puede simbolizar esa gesta: el Papa Gregorio Magno. Heredero de una noble familia romana, renunció a todo y se hizo monje. En el 591 fue elegido papa.
último de los grandes doctores latinos, hizo aportaciones clave a la cristología. Se conservan centenares de sus homilías y epístolas. Defendió con vigor la separación del papado de la autoridad civil y organizó el derecho eclesiástico. Él es el que establece el principio de que la función del sacerdote no se reduce ni a una administración, es decir, no es un presbiterado que administra una comunidad, sino que es la comunicación entre Dios y el hombre. Es la unión de la trascendencia con la inmanencia. Es todo eso que tiene una enorme importancia y que lo explica muy bien en la Regula Pastoralis, en la regla de los pastores, ¿no? Así como hay una regla para uso de los monjes creada por San Benito, debe haber también una regla para uso de los clérigos no monásticos. Ese libro es la Regula Pastoralis. San Gregorio fue muy popular en Roma por sus copiosas limosnas y su atención al pueblo hambriento. Medió por él ante los bárbaros lombardos e impulsó la reconstrucción de las infraestructuras romanas. Ve también necesaria la difusión del cristianismo en tierras más lejanas y envía a un puñado de sus monjes, encabezados por Agustín, que no tiene nada que ver con San Agustín de Hipona, a la remota Inglaterra. Y estos convierten al rey, que se hace cristiano. Cuando San Agustín de Canterbury llega a Inglaterra en el 597, apenas quedaban restos del primitivo cristianismo. La conversión del rey Ethelberto fue el ejemplo que arrastró a sus súbditos. El Papa Gregorio contribuyó sobremanera al acercamiento a la fe de los pueblos germánicos. Animó a San Leandro y al rey Recaredo en su labor de conversión de los visigodos en Hispania. También influyó en el regreso a la fe católica de los longobardos de Italia, que eran arrianos. Para esto, la providencia se valió de una princesa católica de Baviera, Teodolinda, que se casó con el rey de los lombardos, Autario. Esta boda fue un poco preparada por el Papa porque tenía la esperanza de que una esposa católica podría también convertir a sus hijos al catolicismo. Y así sucedió. Gracias a la ayuda de una princesa bávara, Italia fue ganada a la fe católica de nuevo. Es muy curioso porque siempre son las mujeres las que están detrás de la conversión. Sin una mujer, sin dos mujeres, no hubiera habido la conversión de Clodoveo, ni la de Recaredo y Leovigildo. Esta es la realidad. Ni la de los burgundios, ¿verdad? Es siempre este fenómeno curioso. Podríamos resumir entonces la figura y el papel de este Papa diciendo: es el Papa Pastor. Así ha constituido la regla pastoral. La misión del sacerdote es orar y servirle a la comunidad. Si el monje tenía como fin orar y trabajar, el sacerdote debe orar y servir a su pueblo. Es el Papa liturgo. Gracias a él tenemos un sacramentario muy parecido a lo que es un misal hoy. Pero gracias a él también surge lo que será el canto gregoriano. Es el Papa defensor porque protegió a los pueblos, protegió a los más débiles, pero también defiende el primado ante muchas veces las pretensiones de algunos patriarcas del Oriente. Es el Papa misionero que envió a muchos lugares evangelizadores para convertirlos a la fe cristiana. Es el Papa administrador. Defendió el patrimonio de San Pedro, los lugares y territorios que a partir de Constantino empezó a tener el Papa. Él los defendió y vio en ello una forma de cumplir su labor misionera y apostólica. Es el Papa escritor. Escribió varios libros, los libros morales en Job, la regla pastoral, como habíamos dicho. Pero además es un gran comentador entonces de la Sagrada Escritura. Y es el Papa predicador. Nos han quedado bellas homilías de lo que este Papa dijo. Es un gran personaje. Por eso, al igual que León, que habíamos visto
que logró contener y cuidar a Roma 2 veces, son llamados magno, grandes. Muere en el Papa 604 y con su muerte podríamos decir que finaliza la época de la historia antigua y abrimos las puertas para la historia de la Iglesia medieval. Bendiciones para todos y espero que este recorrido nos ayude a conocer mejor los pueblos de hoy y la evangelización de ellos en estos siglos, sobre todo quinto y sexto.